Solo uno, por favor, que me responda. O dos, siquiera. ¿Qué es ética? ¿Gabriela? Hola, buenas tardes, Vic. Bueno, el concepto que yo tengo de ética se parece un poco al que usted tiene de CAP. Pues ética nos explicaron en derechos humanos que es la reflexión sobre la moral. La moral es lo que se entiende como bueno y malo en general, por decirlo así, pero la ética es yo, Gabriela, como un ser autónomo, recibo estas normas morales y decido yo si las acepto como buenas o las traduzco como malas, y luego cuando yo decido que eso es algo bueno o malo, se convierte en mi ética. Entonces es la moral que me enseñaron, la reflexioné y ahora la tomo como mía. No sé si eso es lo que yo entiendo. Sí, anda bastante acertado. ¿Algún otro compañero o compañera? ¿De los compañeros? Para que sí, no digan de que hay preferencias por el sexo femenino. ¿De los compañeros? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, José Eduardo. Según lo que recuerdo, ética serían el conjunto de costumbres o normas que rigen la moral de una persona, diferenciándose del bien y el mal. Bien, vamos a ver el concepto pues, que yo les traigo. Y la ética es parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral. O sea, pues que sabemos nosotros qué es filosofía. Alejandro Hernández. Alejandro ya se desconectó. Ya se fue para el baño. Ah, no, perdón. Vamos a ver. Otro compañero, Alejandro, me había confundido. En primera fila, Carlos Roberto. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es filosofía? Bueno, no sé, siento que puede ser como algún conjunto de reflexiones sobre esencia, sobre causas, efectos, y pues especialmente con el hombre y el universo. Correcto. Gabriel. Sí, es que yo entiendo por filosofía como el fin último, el buscar el fin último, cuál es la verdad, la verdad última de las cosas, buscando responder todo lo que es directamente dirigido al ser humano y la forma racional de cómo este funciona, enfocado a tratar de responder todo aquello que nos rodea de una manera racional, como buscar la última verdad de las cosas. No sé, es lo que... Sí. José Eduardo. Tú me estabas indicando también. Para mí la filosofía sería el campo de estudio que busca el origen de las cosas. Okay, bien. La filosofía lo que busca es el qué y el por qué. O sea, busca darle una explicación a todo tipo de fenómenos. Hasta el fenómeno, es decir, pero siempre y cuando cumpla con la metodología del método científico. O sea que la filosofía, para decir este es cierto o este es falso, utiliza el método científico. No nos vamos a meter allí porque es, es al final lo que se llega es a comprobar que aquello sea o no sea cierto, ¿verdad? Eso es lo que hace la filosofía, comprobar si es cierto o falso algo. Pero lo que está dando en una resumida, en una forma resumida es el qué o el por qué de las cosas. Esa es la filosofía. Entonces, eso es lo que precisamente esa filosofía
ese razonamiento filosófico es lo que se aplica para la moral. Y lo que busca es determinar si esas normas morales son o no son válidas y por qué son válidas. Es decir, demuestra científicamente si eso es válido o es falso. Eso es lo que hace la filosofía. Entonces reflexiona sobre esas normas morales. ¿Cuál es el origen de las normas morales? ¿Quién me ayuda? Valeria Beatriz. O sea, el origen de las normas morales para mí empieza en la base de la sociedad, que sería la familia. Ok, sí, es una forma correcta. Alicia Marleni. Vamos a ver, para mientras, Oscar. Para mientras Alicia Marleni busca en el diccionario. Oscar Aldair. El origen de las normas morales, que entendemos aquello que es bueno o malo, creo que depende, licenciado, de cada, en este caso quizás de cada persona, qué es lo que lo haya formado en su momento, o qué es lo que entienda como bueno o malo, una sociedad o a nivel individual. Correcto. Correcto. ¿Quién? Ahora sí, Freddy. Buenas tardes, licenciado. Para mí Buenas también tardes. sería deletos, que es la costumbre. Correcto. Alicia Marlene, todavía estoy esperándote. Sí, Alicia. Licenciado. Dime. Hola, ahora Nicole, fíjese que no sé quién es el gracioso que está sacando a unos compañeros de la clase. O sea, a mí también me han sacado. Ajá. Vale, ya voy a Igual ver. a mí, a unos compañeros los están sacando de la reunión. Vale. Igual a mí, licenciado, ya van 2 veces. Ok, ya voy a investigar yo qué me está haciendo. Colegio. ¿Cómo? O sea, que se ubiquen, ya no estamos en el colegio. Sí, yo sé. Eso lo puedo yo controlar acá, quién lo hace. Y sí lo voy a reportar y definitivamente que le voy a poner el 50% de su nota en el próximo parcial, si lo sigue haciendo. ¿Verdad? Gracias, Lick. Ok. Bueno, entonces, ¿quién más quiere decir que es moral? O el origen de la moral. Mire, la moral es el conjunto de reglas que rigen la conducta de las personas. Esa es la moral. El conjunto de reglas que dirigen la conducta de las personas. Pero la pregunta mía era, ¿dónde se originan esas reglas? Se originan, ya lo dijeron algunos de ustedes, precisamente en la costumbre social. En la costumbre social. Cuando, hasta un dicho hay por ahí, ¿verdad? Que tal vez ustedes lo habrán oído, que la costumbre se vuelve ley. O sea, realmente esas reglas, esas normas que se van desarrollando de forma natural en la sociedad, algunas y muchas de ellas se convierten en leyes, ¿verdad? Se convierten en leyes. Otras no, solo quedan ahí como regla moral, que está rigiendo la conducta. La ética lo que hace es validar si esa regla es buena o es mala, el porqué de esa regla y si se debe o no se debe cumplir. Entonces eso se convierte ya en ética. Cuando esas reglas morales que surgen en la costumbre de la sociedad, se hace una reflexión sobre ellas, entonces, y si esa reflexión científica da positivo, entonces se convierte en una reflexión ética, o sea, le da validez a esa norma. Si la ética no le da validez, esa norma no es válida. Por ejemplo, acá en nuestro país,
¿Es válido tener más de una compañera de vida, más de una mujer, como le decimos en buen salvadoreño? ¿Eso es válido moralmente? No, licenciado. Okay. ¿Otro? ¿Qué dice? No, licenciado, no es algo éticamente visto de buena manera. Sin embargo, si nos vamos a la costumbre de los países del Medio Oriente, sí se puede tener una esposa. Ajá, exactamente. Entonces, como ustedes pueden ver, la costumbre aquí en nuestro país es que el hombre solo debe tener una esposa, una mujer. Pero ahí lo acaba de decir el compañero, si nos vamos al Medio Oriente, allá el hombre puede tener todas las mujeres que quiera, siempre y cuando tenga la capacidad de mantenerlas a todas y de una forma equitativa. O sea, si quiere más a una y por esta voy a tener preferencia, eso no es válido allá en Oriente. Pero como podemos ver, son costumbres diferentes. Entonces, ¿será eso ético, lo del Medio Oriente? ¿Será eso ético para nosotros? Ustedes dieron la respuesta antes, no. ¿Por qué? Porque en Medio Oriente sí esa es la costumbre, que el hombre puede tener tantas mujeres como pueda mantener, ¿verdad? Dándoles comodidad a todas, por lo menos lo mínimo necesario. En cambio aquí en nuestro país no, eso no es ético, no es moral, según nuestras normas y según nuestras leyes, incluso. O sea que no solamente queda a un nivel de regla, sino que eso se da a nivel ya de ley. Porque lo contrario, tener o casarse incluso con dos mujeres, eso está penado por la ley, ¿verdad? El tener dos matrimonios sin haberse divorciado de uno, eso está penado, ¿verdad? Porque nuestras leyes así lo contemplan. Entonces, como pueden ver ustedes, pues, la ética es la parte de la filosofía que reflexiona sobre la moral. Reflexión y análisis de las normas de conducta que provienen precisamente de ese conjunto de reglas que rigen la conducta de las personas, o sea, de la moral. La ética reflexiona sobre la moral, pero como digo, la reflexión la hace con base al método científico, ¿verdad? Con base al método científico. Y luego, pues, ya la eleva como una práctica ética. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ok. No, Bien, excelente. Ahora, una teoría ética es una teoría filosófica que intenta fundamentar lo moral, es lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Es la teoría filosófica que intenta fundamentar, es decir, el qué y por qué. Y si es el por qué es de carácter científico, tiene fundamento, entonces sí se justifica y por lo tanto le da validez y legitimidad. O sea, la ética lo que hace es darle validez y legitimidad a esas reglas de conducta establecidas por la sociedad. Como toda moral, consiste en una serie de preceptos o normas. O sea, busca el término medio, porque esas normas surgen de la costumbre. ¿Y qué es lo que busca una norma moral? ¿Quién me dice? ¿Para qué se va a regir la conducta de las personas? ¿Qué busca la moral con regir la conducta de las personas? ¿Gabriela? Yo pienso que con la moral la finalidad es como tener un parámetro acerca de lo que se concibe como bueno para mantener un control entre todos y que pueda haber como civilización y respeto. Vamos a ver, Valeria. Lo mismo, yo considero que es para mantener el orden en la sociedad. Ok. Lo que las normas morales buscan es vivir en sociedad,
de una forma pacífica. Eso es lo que busca. O sea, norma la conducta social. ¿Para qué? Para que la sociedad se vuelva armónica. Valeria, ¿tú me estás indicando? ¿Qué me dices? No, solo eso, que es como para mantener el orden en la sociedad. Ok, sí, así es. O sea, lo que busca es la armonía social. Eso es lo que buscan las normas morales. La armonía social. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Como toda moral consiste en una serie de preceptos o normas que busca el término medio. Cuando habla del término medio, ¿a qué se está refiriendo? A que imita ante una situación. Mitad y mitad, dijimos en buen salvadoreño, ¿verdad? Mitad y mitad. O sea, que tanto uno como otra persona tengan el mismo beneficio. Y es más, busca que se beneficie a la mayoría de la población. Busca que se beneficie a la mayoría de la población. Eso es lo que hace la moral. Buscar que la mayoría se beneficie. Y la ética lo que hace es darle validez a esas reglas, a esas normas sociales, ¿verdad? Que como digo, vienen parte de la costumbre. Y eso hace que se genere una serie de valores que la misma ética ya los dio como bueno: la templanza, la utilidad, la felicidad, la justicia, el amor. Esos son valores también, ¿verdad? El respeto a la persona, y en nuestro caso el respeto a los derechos ajenos, ¿verdad? Entre los derechos están, por supuesto, el derecho a la propiedad en nuestro sistema económico, ¿verdad? Y así podemos mencionar una serie de valores, pero aparte de los valores, como digo, o sea, se van esas reglas. Hay algunas que son aceptadas absolutamente por toda la sociedad, ¿verdad? Aceptadas por toda la sociedad, y entonces ya muchas de ellas todavía se van a un nivel más alto, que son los valores, ¿verdad? Se constituyen en valores. La teoría, y eso es lo que hace precisamente la ética, busca justificar precisamente esas normas y valores, ¿verdad? Justificar esas normas, o sea, dice esto sí, esto no. ¿Por qué? Y ahí viene el por qué. Eso es lo que justifica la filosofía moral, o sea, la ética. El por qué lo justifica, y al justificarlo lo potencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta acá? Permítanme que aquí hay alguien que está. Alicia Marlene, que dice que no le sigue el micrófono. Ok, está bien, Alicia, pero lo importante es que estés presente. Bien, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? Acuérdense que es bueno que ustedes hagan las preguntas hoy, porque las preguntas las hago yo después. Y hoy ya no solo va a entrar las presentaciones, como lo dice en el parcial anterior, hoy van a entrar también sobre lo que reflexionamos en las clases. Lo que yo les pregunto, lo que ustedes preguntan, las respuestas que yo doy, y los agregados que ustedes también hacen. O sea que tenemos que ponerle, porque si es un agregado valedero y cierto, yo lo puedo tomar para una pregunta. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vean, quiero aprovechar hoy que ya está la mayoría, de recordarles pues que según el plan que yo les presenté al inicio del ciclo, los laboratorios son sorpresivos. Y en un momento dado, yo puedo hacer un laboratorio, cualquier fecha. Yo les digo, miren, váyanse ahorita a hacer el laboratorio, ya está programado. O simple y sencillamente se los pongo acá y les doy 10, 15 minutos para que lo desarrollen.
Así que ojo y cuidado con eso. Tienen que ir constantemente estudiando estas cuestiones, porque el laboratorio no tiene fecha, es sorpresivo. El objetivo de hacerlo progresivo es que ustedes estén presentes y que pongan atención a lo que estamos analizando. Porque a mí no me gustan los parásitos, o sea, las personas que viven a costilla de otros, ¿verdad? O sea, que van arrastrando su materia a costilla de otros, que otro les da copia. Eso no me gusta a mí. Por eso es que los laboratorios son sorpresivos y tienen que estar presentes el día que yo decida hacer laboratorio. No hay fecha específica. Si alguien no lo hizo, tendría que presentarme una constancia, ¿verdad? Una constancia de por qué no lo hizo. Pero una constancia no cualquier constancia, sino que una constancia que justifique verdaderamente la ausencia. Pero porque me dolía el pelo y cualquier tontera, pues porque me duele el pelo y por eso no estuve presente y por eso no hice mi laboratorio. Y es más, la persona que yo le haga un laboratorio, ya fuera de todo el grupo, va a incorporar el material que se vea, el material acumulado a la fecha en que yo se lo haga. O sea que no va a ser el material hasta la fecha de laboratorio general para todos, sino que a ese material se le va a sumar las clases que se hayan dado posterior al laboratorio general. O sea que va a ser acumulativo. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Lo digo pues porque aquí hay personas que, fíjense que, ya les voy a decir, el grupo 9 más 10, 12, 14, 16, 20. Son 58, 59, y el grupo son casi 70, y solo hay 59. Y eso es otra cosa que yo voy a considerar, ¿verdad? Porque veo que han estado faltando. Entonces yo les mostré la vez pasada todo el informe que me da el sistema, la hora en que ustedes se conectaron. Si en el desarrollo de la clase se desconectan, también me lo da. Y si se vuelven a conectar, también me da la hora en que se vuelven a conectar. Todas las veces que ustedes se conecten y se desconecten, me da un reporte completo del sistema. Y es a través de esa plataforma que estamos trabajando. Así que por favor, procuren no faltar. Bien, ¿alguna duda, alguna otra pregunta sobre lo que es la ética? O sea, la ética es la justificación de las normas. Si esas son válidas. ¿Y qué busca? Principalmente el beneficio de la mayoría. No mi interés particular, sino que el interés general de todos. Eso es lo que busca la ética. Que beneficie a la mayoría, no solo a unos pocos. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ética y moral. ¿Se ve bien la presentación? ¿Sí? Sí, licenciado. Okay. Sí. Bien. Esta también, pues yo ya el día de mañana, o tal vez ahora, si me queda tiempo, ya les va a aparecer en el aula virtual, o junto con la videoconferencia. Siempre tengo que estar verificando si efectivamente está o no está grabando, ¿verdad? O sea, periódicamente. Bien, la ética dice es la rama de la filosofía, cuyo objeto de estudio es la conducta moral del ser humano, así como los fundamentos del sentido de su existencia, es decir, en qué se fundamenta. Y ya lo dijimos, uno de sus fundamentos es el método científico. Y el método científico, ¿qué es lo que busca al final de cuentas? Demostrar que aquello es cierto o es falso.
demostrar que aquello beneficia o daña a la sociedad. En el caso de la moral, ¿verdad? Demuestra, en primer lugar, demuestra si esa norma es aplicable a la sociedad. Segundo, si esa norma beneficia a la sociedad, a la mayoría de la sociedad. Eso es lo que hace la ética. O sea que lo que busca es fundamentar, darle fundamentos lógicos, filosóficos, ¿verdad?, a los conceptos morales. Por moral se entiende el conjunto de normas o costumbres, como lo dijo por ahí el compañero, que rigen la conducta de una persona. ¿Qué es la moral? El conjunto de normas. Hay muchas normas que no están escritas. Por ejemplo, las normas religiosas. No, son normas. Y cada religión tiene sus propias normas. Aquí en nuestro país, según las últimas estadísticas, las dos corrientes religiosas que más adeptos tienen son la católica y la evangélica, ¿verdad? Y la católica tiene una costumbre y la evangélica no tiene esa costumbre, pero tiene otras diferentes. Por ejemplo, en la católica hacen una representación en la misa, ¿verdad?, de la última cena, cuando reparten la hostia, ¿verdad? Eso es una representación de lo que sucedió en la última cena. Eso, por ejemplo, no tiene validez en el evangélico. O sea, pues, pero también la ética no acepta las normas religiosas, la ética. ¿Por qué no las acepta? Porque no estoy hablando de religión, sino que solo para que veamos nosotros cómo a veces las normas morales, en este caso se convierten en religiosas, pueden no llegar a ser aceptadas por la ética. No significa que no sean éticas, sino que simple y sencillamente la ética no las considera. No las considera porque no es demostrable. ¿Qué es lo que no es demostrable? La existencia de Dios. ¿Ya? La existencia de Dios. Entonces, no significa que yo no crea en Dios, sino que simple y sencillamente esa es una de las razones por las cuales esas normas religiosas no les da validez la ética. No les da validez la ética. No significa que no exista Dios. Lo único que, como estamos hablando de un ámbito científico, y la ética se basa en lo científico, lo demostrable, y no se puede demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos por fe, ¿verdad? Nosotros creemos por fe de que Dios existe, pero no porque nos hayan demostrado. Y creemos, ¿por qué desarrollamos esa fe? Porque nuestros padres desde muy pequeños nos van incorporando ese conocimiento, esa creencia en nuestra mente y nos enseñan a tener fe. A tener fe. Y por eso creemos en ello. Pero para la ética eso es indiferente, porque no puede ser comprobado. Ahora bien, eso no significa que algunas conductas religiosas no sean éticas. Claro que sí. Ahí entra ya, cuando vemos la religión como un conjunto de normas morales, ¿verdad?, viéndolo desde ese ángulo, desde la moralidad, no desde la religiosidad, hay una serie de normas religiosas que se vuelven morales. Y dentro de la moralidad, la ética analiza si son o no son éticas. Quizás el ejemplo más claro es, si nosotros observamos los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿qué son esos? Son normas religiosas, pero en la práctica son normas morales. ¿Por qué? No es moral matar, no es moral robar,
No es moral tener relaciones sexuales con la mujer del prójimo. Y ahí vamos, solo para ponerle, no es moral dejar de amar a nuestros padres, si ellos nos dieron la vida y se preocuparon por nosotros para llegar a los niveles en que estamos. Es inmoral que nosotros les paguemos de una forma inadecuada, rechazándolos u olvidándonos de ellos. Esas son normas morales, pero tienen su origen en una costumbre religiosa. Es una costumbre de sociedad basada en la religión. Entonces también algunas normas religiosas sí se convierten en normas éticas, ¿verdad? En normas éticas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, o algo que ustedes no estén de acuerdo. ¿Estamos bien? Entonces, como digo, la moral se entiende el conjunto de normas o costumbres que rigen la conducta de una persona. La ética es la reflexión racional sobre qué se entiende por conducta moral o conducta inmoral y en qué se fundamentan las normas y los códigos morales. O sea, ahí hablamos, cuando hablamos de códigos morales, estamos hablando, por ejemplo, de códigos religiosos. Estamos hablando, por ejemplo, de códigos morales empresariales. Ya nos vamos metiendo en el tema. Recuerden que estamos viendo ética empresarial. Entonces, existen códigos morales también. Hay muchas cosas en el ámbito empresarial que las leyes no las alcanzan a abarcar, no los cubren. Entonces, ¿en qué se queda? En normas morales. Y es la ética la que les da ese valor, ¿verdad? Si es ético o si no es ético. ¿Es ético venderle tomates podridos a una persona, escondidos dentro de otro bloque más grande de tomates? No es ético, ¿verdad? No es ético. Entonces, ahí estamos hablando ya de códigos morales, códigos empresariales. Y lo que busca la ética es ver en qué se fundamenta para darle mayor fuerza a esa conducta, a esos comportamientos, o sea, a esas normas morales, producto de la costumbre y de buscar el bien de la mayoría en una sociedad. O sea, la ética trata, en último término, de encontrar las claves de la vida buena. O sea, que todos tengamos una vida buena. O sea, que haya equidad social, ¿verdad? En todo sentido. Que todos cumplamos con la ley. Que todos cumplamos con esas normas morales. Robar, ¿verdad? Robar, ya dijimos, eso es inmoral. Y que hemos visto nosotros presidentes y de todos los partidos políticos. Del actual pues no se ha demostrado nada hasta el momento, pero de los otros partidos políticos, todos en la historia, han robado. Entonces han actuado de una forma antiética. Entonces, por el beneficio de unos pocos, han generado perjuicio en las mayorías, ¿verdad? En la mayoría. Entonces, no están proporcionando una vida buena, vida pareja entre todos. Esto es determinar el sentido de la vida humana y de hallar los caminos para alcanzarlo. Permítanme un momentito, por favor, que tengo una llamadita. Es un familiar que ya me llama por segunda vez, pero ya le expliqué que estoy en clase y que después le voy a corresponder. Entonces, como digo, lo que se busca es que la sociedad viva en armonía. Y cuando se vive en armonía, definitivamente
Eso permite una vida buena para todos, al nivel económico desarrollado por la sociedad. Esto es determinar el sentido de la vida humana y hallar los caminos para alcanzarlo, no para ver cómo yo me apropio de los demás. En conclusión, podemos decir que la ética está al servicio del hombre para ayudarlo a vivir mejor, en un sentido más humano, no en un sentido de salvaje, ¿verdad? No en un sentido de salvaje. En otras ocasiones hemos dicho, yo critico al sector empresarial nuestro. ¿Por qué? Porque no tienen una visión del futuro, sino que a ellos les interesa es ganar, ganar y ganar, sin importarle las consecuencias que tengan para los demás. Esa es la forma en que se ve el capitalismo por nuestros empresarios acá en nuestro medio. Miren, el capitalismo no es malo. ¿Quiénes son los que tienen los mejores niveles de vida a nivel del mundo? No son los países socialistas ni los comunistas. Son países capitalistas. Pero ¿cuál es la mentalidad del empresariado de esos países? Les he puesto el ejemplo, ¿verdad? Suecia, Finlandia. Finlandia creo que es el que está ahorita en primer lugar, que tiene el mayor nivel de vida del mundo. Y es un país capitalista. O sea, el capitalismo, con eso está demostrando que el capitalismo no es malo. Es la forma en que el capitalismo se aplica. Y eso es lo que ha pasado en nuestra sociedad. Bien. Ética y moral. Por tanto, hay que diferenciar entre ética y moral, pues estos términos hacen referencia a dos niveles distintos de reflexión y de lenguaje. El nivel moral son normas y reglas de conducta que pretenden regular las acciones concretas de los hombres. O sea, responde a ¿qué debo hacer? Eso es lo que responde la moral. ¿Qué debo hacer? ¿Hago esto o hago lo otro? Si hago esto, ¿será moral o será inmoral? Y si hago lo otro, ¿será moral o será inmoral? Eso es lo que responde. ¿Qué debo hacer? Eso es lo que responde la moral. En cambio, el nivel ético no, es otra. Es la reflexión sobre las normas morales. No se ocupa de qué hacer, sino de si es necesario que haya normas. Y en ese caso, ¿por qué unas y no otras? ¿Por qué? Porque el nivel ético responde a otra pregunta. ¿Qué normas debo seguir para alcanzar los objetivos de mi existencia? ¿Qué normas debo alcanzar? Debo seguir para alcanzar los objetivos de mi existencia. Y por supuesto, si esas dañan o no dañan a otras personas. ¿Verdad? Si se puede evitar el daño o si no se puede evitar el daño. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario de ustedes, compañeros? ¿Será que ya se me durmieron? Comienzo a preguntar. Mayra Heisel, ¿qué dices? Mayra Heisel Mejía. Hola, no, de mi parte no tengo dudas, todo está claro. Ajá. ¿Y estás de acuerdo con lo que he planteado? Sí, claro. Vamos a ver. Alison Serrano. Alison Alvarado o Álvarez. Hola, Leslie. Por mi parte, también no tengo dudas. ¿Cómo? Claro. Por mi parte, Todo está claro. Ok. ¿Alguien más quiere decir algún comentario? Daniel Ernesto. No, Lick, todo claro. Ajá, Carlos Roberto. Por mí todo claro, Lick. Ok. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un cuadro
donde podemos nosotros hacer una comparación entre lo que es moral y lo que es ético, o sea, ética y moral. En lo moral, por ejemplo, habla de comportamientos específicos que se dan en una sociedad o en un grupo. Comportamientos específicos dentro de una sociedad o dentro de un grupo. Porque aún entre el grupo de amigos existen normas. Y cuando alguien falla en esas normas, el mismo grupo se encarga de marginarlo. O sea, ven, ese grupo tiene una moral, una forma de actuar. Aún entre ustedes. Aún entre ustedes. Y yo he oído críticas, tal vez no de la sección de ustedes, sino que en mi historial como docente, que como digo, tengo aproximadamente casi, ya voy a tener los 25 años de ser docente, de ser profesor, ¿no? Pero he oído críticas de personas que, es que fíjese que él no hizo nada, todo lo hicimos nosotros. El trabajo lo hicimos nosotros. ¿Qué están reclamando ellos? Que no hay igualdad en el trabajo. Y eso es ahí es, dentro del grupo, es una condición moral. O sea, dentro de ustedes, esa es una condición moral. En cambio, la ética es general. Es estudio teórico de esos comportamientos y de los diversos códigos morales. Es un cuadro comparativo, ¿verdad? Es un cuadro comparativo. Y es la teoría que explica y estudia la moral. En cambio, la ética es el conjunto de normas o valores que sigue un grupo o que rigen en una sociedad. Rigen a la sociedad. Ese conjunto de normas. Y la teoría, y como digo, la ética es la teoría que estudia o aplica esa moral, ese conjunto de normas o valores. Históricamente, la moral es antes. Todo hombre se comporta de forma moralmente. En cambio, en la ética es posterior. La ética surge como reflexión sobre la moral. O sea, primero se da la norma moral y después la ética la fortalece. O sea, primero tiene que darse la moral, o sea, esa norma social, y después la ética la valora. O sea, la ética es posterior a la moral. Por lo tanto, la ética es una reflexión teórica sobre la moral, que es lo que hemos venido diciendo. Esto es un resumen de lo que hemos estado hablando. Es objetivo de la ética, es el objetivo de la ética. La moral es el objetivo de la ética, que incluye en la ética el proporcionar códigos y normas morales sobre los que reflexiona la ética. En cambio, en la ética influye inmediatamente en la moral. Cuando hablamos de inmediato, no es de inmediato. Cuando hablamos de inmediato, es de posterior. O sea, primero surge la moral. Inmediatamente, surge la ética, o sea, posterior. En la inmediática en la moral, al señalar lo que está justificado o es válido de los diversos códigos morales. Ahí tienen ustedes una guía de lo que es moral y de lo que es la ética. Lo importante es que ustedes vean de que lo primero es la moral y sobre la moral reflexiona la ética. En otras palabras, primero es la moral y después la ética. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, licenciado. Ahora veamos ya el interés empresarial sobre la ética. Ahí estamos entrando más al tema. O sea, para poder entender la ética empresarial, que es como se llama el tema, y así está establecido en el programa de la materia, la ética empresarial, para hacer eso, primero teníamos que haber establecido qué es la ética y cuál es su base.
Y para saber cuál es su base, tenemos que reflexionar sobre la moral, que es la base de la ética. Ahora, apliquemos todos esos términos que hemos venido hablando, ¿verdad? El tema ético, pero ya a nivel empresarial. ¿Por qué surge el interés empresarial de la ética? ¿Por qué lo creen? ¿Por qué creen ustedes? Que surge el interés empresarial de la ética. Vamos a ver. Gabriel Eduardo. Aminta Elizabeth. Aminta. No se oye. Brian Enrique. O sea que están conectados, pero no están en la clase, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Lick, disculpe, fíjese que yo tenía una duda acerca de lo que estaba preguntando, una pregunta sobre la pregunta. Fíjese que yo no le comprendí mucho esa parte que decía interés empresarial. Yo no sé si se refería al hecho de que una empresa acepte el hecho de que necesita tener una base sólida para su ética como empresa, o se refería a un vector económico. Hablo de toda la sociedad. ¿Por qué le debe interesar o por qué le interesa a las empresas la ética empresarial? Esa es la pregunta. Lick. Está bien, Lick. Ajá. Ok. Lick. Sí, dime. Yo pienso que le interesa a las empresas porque dentro de del mercado libre tiene que haber una competencia perfecta para que se puedan realizar todas las situaciones de comercio. O sea que deben de haber normas, ¿verdad? Dentro del mercado. ¿Qué pasaría si no existieran normas en el mercado? Normas morales. Y por supuesto, respaldadas por la ética. ¿Qué pasaría si no hubieran normas? Manipulación. Manipulación, estafa, competencia desleal, como le llaman, ¿verdad? Y ahí ya estoy entrando un poquito a la normativa. Conflicto de interés. ¿Cómo? El conflicto de interés. Conflicto de interés, correcto. Entonces, ahí ven ustedes, están dando algunas respuestas de por qué existe interés empresarial sobre la ética. Fíjense que su base se encuentra en una realidad casi tan antigua como la vida del hombre. A pesar de tantas legislaciones y reglas humanas, el mercado y la vida económica se convierten tarde o temprano en una jungla, en una guerra sucia, sin reglas, donde todo se justifica con tal de ganar. Si yo puedo ponerle trampas a mi competencia, ya estoy hablando de guerra sucia. Si yo, que tengo un poder económico más fuerte, y eso voy a hacer por ese poder económico, yo voy a lograr que otro con menos poder económico quiebre. Ahí estamos hablando de jungla. Acuérdense que
En la jungla, ¿cuál es la única ley prácticamente que existe? Digo ley porque sí se cumple. Sí se cumple. La ley del más fuerte. Dime. Oscar. No, eso iba a decir solamente. O sea, en la jungla, en la ley de la selva, pues, en la jungla es la selva. Ahí se cumple la ley del más fuerte. El más fuerte domina al más débil. Y si es posible, se lo come. ¿Ya? Esa es la ley de la jungla. La guerra sucia, ya les puse algo. Y si no existieran reglas, todo se justificaría con tal de ganar. A mí no me importa vender mascarillas. Y algo de eso se está dando en la realidad. A mí no me importa vender mascarillas que no sirven de nada, que no me protegen contra el coronavirus. Esa es guerra sucia, es jungla. Y ahí se da. Hay mascarillas, como digo, que lo que hacen es poner en riesgo a las personas, porque no están suficientemente probadas de que protejan contra el coronavirus. Esa es guerra sucia, eso es jungla. Y mi pregunta es, ¿realmente el gobierno ha hecho algo para ver que todas esas mascarillas que están en el mercado cumplan con las normas sanitarias? ¿Podría ellos dar una explicación de por qué no lo han hecho? Porque quien lo tendría que hacer es el Ministerio de Salud. Hacer ese estudio, si realmente todas las mascarillas son buenas. Aunque de hecho el Ministerio de Salud ya dijo cuáles son las mascarillas que deben ser usadas. Y si alguien compra unas diferentes, pues se está tomando su propio riesgo. Está tomando su propio riesgo. Pero ¿por qué no lo hace el Ministerio de Salud? Porque ahorita su enfoque no es preventivo. ¿Por qué? Porque la pandemia se vino sin prevenirla. O sea, la pandemia, si nosotros vemos, se desarrolla tan rápido. El primer caso se conoció en Wuhan, allá en China, en diciembre del año pasado. En marzo ya teníamos nosotros la pandemia aquí en nuestro país. O sea, no dio tiempo de planificar. Entonces se ha ido haciendo a prueba y error, como decimos, ¿verdad? Y luchando directamente por la pandemia. Y sí hay algunas medidas, pues, para prevenirla, como el hecho de dar a conocer las medidas que se deben de tomar para no ser contagiados. Y ahí ya depende de la responsabilidad de cada ser humano en nuestro país, acatar esas normas que ellos han dado. Pero como digo, no están, ya no tienen personal, eso yo lo entiendo, como para dedicarse a hacer ese tipo de investigación. Si todas esas mascarillas están cumpliendo con las normas sanitarias mínimas necesarias para protegernos del coronavirus. Eso es jungla. Eso es jungla. La falta de ella, o sea, de la ética, está relacionada con actos de corrupción. O sea, la falta de la ética. Cuando vemos ya los fenómenos, pero a un nivel más amplio, más grande, más global en una sociedad, o incluso en el mundo entero, vemos actos de corrupción que afectan no solamente a una población, sino que afectan al mundo entero. Hasta donde, por ejemplo, dicen de que hay dos versiones, de que el coronavirus fue inventado por los chinos para irselos a tirar al mundo capitalista, y principalmente a Estados Unidos. Y la otra versión es que fue Estados Unidos el que lo produjo y se lo fue a tirar a China. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos diciendo? Guerra sucia.
Guerra sucia. Porque las dos posiciones son lógicas. Los dos enunciados, de dónde se originó o quién lo originó, son lógicas. Guerra sucia. Ven cómo se puede afectar no solamente a un sector, sino que al mundo entero. La tercera versión es que sí, fue de una forma espontánea, ¿verdad? Que surgió el coronavirus. Es la tercera versión. ¿Cuál es la verdadera? Solo ellos lo saben. Entonces, actos de corrupción. Aquí hemos visto actos de corrupción. Ejemplo de corrupción. Paco Flores. Se le acusó de 80 millones de dólares en donaciones. Y eso, ahí está el grabado. Y circuló en los medios, muchos medios de comunicación, donde él acepta esa corrupción en sus declaraciones frente a la Asamblea Legislativa. Él lo aceptó, esa corrupción. ¿Qué se hubiera hecho con esos 80 millones? ¿Qué se hubiera hecho con esos 80 millones? Para favorecer la población hacia la cual habían donado esa plata. Acordémonos que allí había una crisis, producto de un fenómeno natural. Y eso lo que buscaba era minimizar el impacto en las familias más afectadas por ese fenómeno natural. ¿Cuántas cosas no? Yo me pregunto, gente de ese tipo, de la más afectada, muchos de ellos, por ejemplo, perdieron sus casas. Con 80 millones, ¿cuántas casas se hubieran podido construir? ¿Cuántas casas se hubieran podido construir? ¿Ven cómo la corrupción puede fallar? Tenemos el caso de que aquí en nuestro país hay gente que se ha robado una libra de carne, tal vez no una libra de carne, se ha robado algo de comer en un supermercado. Ese inmediatamente va a la cárcel. Inmediatamente va a la cárcel. ¿Qué pasó con Mauricio Funes? Aquí estoy hablando de dos partidos políticos diferentes, o sea que no tengo preferencia por ninguno. Estoy analizando los hechos. A él se le acusa de haberse robado 351 millones de dólares. ¿Cómo podrían haber estado los hospitales a esta fecha de la pandemia? Si eso se hubieran destinado, esos 351 millones, se hubieran destinado al desarrollo de los hospitales en nuestro país. ¿Cómo hubiera estado El Salvador para enfrentar la pandemia? Si hubiera tenido buenos hospitales. Entonces, ahí se afectó. Esa corrupción, si realmente se confirma, afectó no solamente a un sector de la sociedad salvadoreña, sino que afectó a todo el pueblo salvadoreño. Afectó a todo el pueblo salvadoreño. Acto de corrupción. Acto de corrupción. ¿Y a dónde está Mauricio Funes? ¿Por qué? Solo por el hecho de que una persona, sin haberle demostrado de que se robó una gallina de un supermercado, inmediatamente se le mete preso. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con Tony Saca?
¿Por qué no se hizo lo mismo? ¿Será eso ético? Manipulación de datos confidenciales que afectan la calidad humana de las personas. Acá en nuestro país hay un producto que sirve para evitar ciertas plagas en los productos agrícolas. Para evitar ciertas plagas en productos agrícolas. Y se estuvo echando eso en muchos sembrados, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? ¿Cuánta gente en ese sector ha salido afectada con insuficiencia renal? Producto, valga la redundancia, de ese producto químico que se estuvo tirando al medio ambiente para proteger la cosecha. ¿Qué se ha hecho? ¿Por qué el gobierno de El Salvador no ha planteado una demanda contra esa empresa que produjo y vendió esos productos? ¿Por qué el caso de récord de El Salvador no se ha tratado como se debe hacer? Baterías récord de El Salvador. Y se me manipularon los datos. Incluso se dijo de que se iba a hacer una limpieza en las instalaciones de baterías récord. Y no se ha hecho, no lo hicieron los gobiernos anteriores. ¿Por qué? ¿Será que a alguien le dieron su maletín negro, como dicen? O se ha hecho un poco conocido ese término del maletín negro, y por eso no hizo nada, manipulación de datos. ¿Será que se van a manipular los datos con el accidente automovilístico que acaba de suceder? En el cual se vio involucrado un diputado de la Asamblea Legislativa. ¿Será que no van a permitir una verdadera investigación manipulando los datos de lo que ahí sucedió? Y eso afecta a la calidad humana de las personas, porque se habla de que han habido fallecidos. Se habla de que han habido jungla, ¿verdad? Pero vayamos un poquito más a lo concreto. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Si está claro el planteamiento. Comienzo a hacer preguntas. Por nombre. Dime. Disculpe que lo interrumpa. Fíjese que a las 6:05 me pusieron en espera la llamada y me sacaron. Roberto Antonio. Ok. Al final yo voy a investigar, pues, porque todo eso, Tim me da un reporte de todo eso. Ahí voy a ver si logro investigar quién está haciendo eso. Y si eso continúa, pues yo voy a pedir la expulsión de esa persona de mi clase. Voy a pedir la expulsión de mi clase. Y le voy a poner tan duro en que si no me dan la expulsión, yo renuncio a la clase. Ahora, si alguien sabe quién lo está haciendo, mándeme por favor al chat, ¿verdad? Mándeme un mensaje, ¿verdad? Y vamos a ver cómo tratamos esa cuestión. Bien. Gracias, Roberto. Bien, con la pregunta. ¿Cómo? Ok. Bien, David Jonathan. ¿Qué dices a mi pregunta? David Jonathan Martínez. Yacinho.
todo esto está quedando grabado y después yo voy a averiguar y voy a tomar nota de quienes no responden. Están conectados pero no están en la clase. O sea, yo he hecho un esfuerzo grande, y ustedes lo conocen, varios de ustedes lo conocen, para poderme adaptar a esta tecnología. Eric Rodrigo. O sea que en el video que estoy grabando quedan estas preguntas. Yo voy a tomar nota de los compañeros. Pueden estar conectados, pero no están en la clase. Queda la hora también en la que yo les hago las preguntas. Fátima Liliana. ¿Qué les parece si pasara lista yo en este momento? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, lo siento, ya tenía problemas para Ajá, dime. conectar el micrófono. Dime, Pero la pregunta es, ¿por qué surge el interés empresarial de la ética? O con respecto a los ejemplos, porque usted estaba hablando con lo que terminó fue con los ejemplos de del diputado que actualmente se está procesando el caso del accidente de ayer, ¿verdad? Para el caso del accidente, sí. ¿Dónde se Obviamente ve? se está. ¿Cómo? Usted, mira, te voy a hacer la pregunta más directa, Fátima. ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Qué hubiera pasado conmigo si yo fuera el que fuera manejando y fuera ebrio? ¿Qué hubiera pasado conmigo? ¿Dónde estuviera yo? En efecto, estaría en la cárcel, estaría siendo procesado, especialmente porque implica la muerte de una persona. Hay un video en el que pues, se logra ver que pues no está como, yo entiendo que tal vez el diputado esté como en shock y cuando una persona está en estado de shock, cada una de las personas actúa de diferente forma, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿por en qué era efecto, shock? si hubiera sido... ¿Pero por qué era shock? El choque era porque él se cruzó el carril. El semáforo en rojo. Perdón, el semáforo en rojo. Ajá. Entonces, o sea, él no estaba en shock por la bebida, estaba en shock por las consecuencias. Sí. Pero yo pues, lo estoy viendo desde el punto de vista de que como que todos estos puntos lo toman y lo que me parece como, o sea, él ha salido beneficiado porque la policía, bueno, si usted hubiera sido la persona que tuvo el accidente, a usted en ese instante le toman un test de alcoholismo y la policía como que a él no se lo tomó en el instante. Y ya ahora se publicó algo como en el que él decía que él se declaraba, no sé si expresa las lamentaciones y todo, pero dice que él se declara inocente y que está como abierto a resolver las investigaciones, pero pero él dice que él no estaba bajo, sí, disculpe. ¿Y por qué a mí si me hubiera pasado eso, sí me iban preso inmediatamente y a él no? Por el fuero. Porque usted no tiene fuero, Lick. Y dije yo, ¿cuál es la razón por la cual tienen fuero? Yo no. Porque es un empleado público. No, aquí hay un montón de empleados públicos que no tienen ese derecho. Oscar.
Sí, bueno, con respecto a eso, bueno, es así como está establecido que en el caso de los señores diputados, pues ellos cuentan con este fuero político, pero esta figura legal es precisamente para ser juzgado. Lastimosamente, dentro de la defensa del diputado, pues se ha utilizado el fuero como una figura jurídica que lo ampara a no ser objeto de investigación o de actos que puedan determinar, en este caso, el estado en ese momento del diputado. O sea, un fuero político lo tiene que amparar en este caso, un diputado. Pero ¿por qué no le hicieron? Sí, Oscar, pero ¿por qué no le hicieron la prueba del Cortés? Ajá, exactamente. O sea, esa es la misma pregunta que me hago yo, porque el fuero no específicamente lo protege, en este caso, de que se haga una prueba que ha sido solicitada por la fiscalía. Entonces es ahí como una pequeña fracción del poder en manos de ciertas personas piensa que pueden controlar otras instituciones, y lastimosamente pues así se ha venido desarrollando desde hace un montón de tiempo. Ajá, correcto, pero sí, no, correcto, eso no es una norma, no, pero ¿por qué se han autorrecetado desde hace muchos años, no es de esta asamblea únicamente, ese fuero legislativo para cometer este tipo de cuestiones? Licenciado, Dime. yo creo que también es porque existe un pensamiento donde ellos se creen superiores, o sea, por el poder que se les ha otorgado. Entonces, incluso en los videos que están circulando por las redes, se nota que él, a pesar de estar bien tomado, o sea, sabe todo lo que ha ocurrido y sabe que a pesar de todo, él tiene poder. Entonces no se muestra en ningún momento preocupado por la situación en la que está metido, ¿verdad? Entonces, creo que ahí también radica mucho eso de que él, muchos días después de que pasó eso, él se pronunció como de una manera bien tranquila, sabiendo que por culpa de él murieron 2 personas, si no me equivoco. Entonces, creo que también ahí se ve como decían mis compañeros, la diferencia, ¿verdad?, de cómo hubiera sido procesado una persona, quizás podríamos decir como nosotros, a cómo se procesa o se lleva ese mismo caso con una persona como él. Ajá, Oscar, ¿tú ibas a decir algo? Sí, hace un montón escuché yo que la figura del fuero como tal, en esencia, debe comprender una herramienta para poder darle continuidad a la acción de legislar, que que haya como un filtro para poder darle continuidad a la legislatura, pero lastimosamente se ha convertido en un aislante grotesco, y me avergüenza ante posibles actos de corrupción o delitos. Y eso, bueno, eso de haberse recetado esa ley, porque para darle continuación a la legislación, ¿y para qué están los sustitutos? Los diputados sustitutos. ¿Se eligen o no se eligen en diputados sustitutos? Cuando alguien no puede ver, le sustituye otro diputado. ¿Y por qué no se puede hacer para que la persona, aquel diputado que está acusado de algo, enfrente de esa acusación? Entonces mi pregunta para ustedes ¿es ética ese fuero legislativo? ¿Es ético? Es una ley, pero ¿es ética esa ley? Licenciado, no sé si me escucha. Sí, sí te escucho. Ok, Eric. Usted me preguntó hace un momento, pero tuve que cambiar audífonos porque no se escuchaba. En mi opinión, no creo que sea ético porque si bien ellos tienen un cargo público, pues también son, digamos, representación de nosotros, pues del pueblo. Entonces, igual son personas y siento de que deberían de, o sea, las mismas leyes deberían de aplicar para ellos también. Deben de dar el ejemplo. Correcto. ¿No?
Entonces, ven ustedes como la ética, y eso, la Asamblea Legislativa es una institución que debería de estar sometida a la ética gubernamental. ¿Ven la importancia de la ética? Freddy, Alexander, ¿qué dices tú? Buenas, licenciado, ¿me escucha? Buenas, Freddy, sí te escucho. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué piensas tú de eso, de esa ley que protege a los diputados? Realmente es una ley que para la mayoría de la población es antiética, porque obviamente que esa ley fue creada y establecida para que se pudieran de una u otra forma salvar de acciones como lo que sucedió con este diputado Magaña. Entonces, obviamente que esto la mayoría de la población lo vamos a ver como mal, porque si hubiese sido otra persona que no fuera diputada, rápido se hubiera metido a la cárcel. En cambio, estas personas se creen privilegiadas y establecen leyes que solo tratan de beneficiarlos a su entorno y no a la población en general. Entonces, realmente sí es bastante antiético lo que ellos están haciendo, porque como siempre lo han hecho, solo velan por sus intereses y ellos proyectan o ven más allá en qué situaciones ellos podrían tener consecuencias y buscan la manera, mediante el establecimiento de leyes, de poder salvarse de acciones que la mayoría de la población no pudiera hacerlo. Eso es lo que pienso, licenciado. Bueno, ¿alguien piensa diferente? Que manifieste por qué difiere con el criterio de todos. No, licenciado, creería yo que la postura de mi compañero Freddy es la que apoyamos todos. ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté de acuerdo aparte de ti? O que esté, que esté en contra, perdón, tú estás a favor también. ¿Alguien que esté en contra sobre la posición de Freddy? No hay. Ok, ven lo importante que es la ética. Licenciado, ¿Sí? fíjese que le voy a comentar algo a usted y a mis compañeros. Cuando yo vi esa noticia, sinceramente no quería opinar porque es un tema polémico, ¿verdad? Pero amerita, porque yo tuve ese pensamiento de que, es decir, ¿cómo es posible que a él le vayan a quitar el fuero y hay otros diputados que pues lamentablemente no les han podido quitar el fuero? Entonces, no sé, ¿verdad? Estaría un poco extraño eso. Sí, correcto. Es correcto. Le van a quitar el fuero, pero él ya se declaró inocente. Y no le hicieron la prueba del alcohol y por lo tanto no pueden demostrar que él iba ebrio. ¿Verdad? Lo que tal vez puedan demostrar es que se pasó el semáforo en rojo. Eso allí estaría dependiendo de la fiscalía, del papel, si es ética la actuación de la fiscalía también. Ven ustedes la importancia de que una norma, una regla o una ley sea ética. Ven ustedes la importancia. Solo estamos viendo en un caso donde se habla de uno y otros dicen 2 fallecidos. Y con esos 350 millones que dicen que se robó Funes, con esos 301 millones que dicen que se robó Saca, con esos 80 millones que dicen que se robó Paco Flores, con esa expropiación que se hizo en el siglo antepasado de las tierras comunales y ejidales que se le hicieron a nuestros indígenas, campesinos, para sembrar el café, donde algunos se hicieron millonarios con esas tierras, sembrando café y haciéndolo producir. Se hicieron millonarios a costilla de haber quitado esas tierras. ¿Y qué se ha hecho por recuperar y entregarle esas tierras nuevamente a los verdaderos dueños? O sea, como ustedes pueden ver, la corrupción acá en nuestro país no es nueva. Pero de otros países como Suecia, ¿cuándo han oído ustedes hablar? O de Finlandia, ¿cuándo han oído hablar que ahí se ha dado corrupción o manipulación de datos? Como se está haciendo hoy. Porque en el video sí se ve bien evidente que el señor este está tomado.
Pero dice que él se declara inocente. Ahí está. Posiblemente una manipulación de datos. Y eso, ven ustedes cómo afecta. Ahí se estamos afectando solo a 2 personas. O a los heridos y los que se han muerto, si hay varios ya, ¿verdad? No lo afectamos. Pero en el caso de que yo les estoy poniendo de las tierras ejidales y de tierras comunales, ¿a cuánta gente se afectó? Y ahí tenemos parte de la razón de por qué el levantamiento de 1932 se buscó principalmente en la zona de Occidente. Precisamente ahí era una deuda histórica que venía arrastrándose. Pero volvamos al ámbito empresarial. También es considerado como una necesidad y el medio más apto para que las compañías alcancen sus objetivos, entre ellos la excelencia en la búsqueda de la calidad y competitividad. O sea, esa es parte de la ética. Que las empresas busquen o sientan como necesidad para que las compañías alcancen sus objetivos entre ellos, buscando la excelencia en la búsqueda de la calidad y competitividad. Pero ahí les acabo de poner yo, si estamos hablando de calidad y competitividad, estamos hablando que con esas mascarillas, algunas mascarillas, que con engaño las venden, que no tienen las condiciones mínimas saludables, las están vendiendo. Y entonces la ética, ¿cuánta gente que no tiene capacidad para comprar mascarillas con los niveles establecidos por el Ministerio de Salud compran esas? ¿Y cuántas de esas se van a contagiar? No les importa a los empresarios que están haciendo eso. Si alguien se contagia o se muere. ¿Ven el por qué es importante la ética empresarial? Modernamente, el interés creciente por las cuestiones éticas se debe a los siguientes factores. Aquí vamos a poner 2 ejemplos. 2 ejemplos de cómo nuevamente resurgió el tema en la sociedad a nivel mundial de la ética y volvió a tomar fuerza. Cuando yo estudié, no teníamos esa materia, ética empresarial, la ética. Hoy en todas las universidades dan ética. ¿Verdad que en el programa de ustedes contempla la ética como materia? ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Es de las primeras materias que recibimos. Ajá. Pero ¿por qué hasta en los cursos universitarios se ha implementado ya la ética? Precisamente por los últimos hechos que se han dado a nivel mundial. El primero es los grandes escándalos que han saltado a la luz, evidencian una considerable falta de ética en grandes corporaciones, como es el caso de Watergate y Odebrecht. ¿Ya saben en qué consisten estos 2 casos? ¿Alguien sabe? Si no, se lo voy a dejar como tarea. Que lo investiguen. Disculpe, Lick, no le escuché bien la pregunta. Ajá. Dice que los grandes escándalos que han saltado a la luz evidencian en tiempo reciente una considerable falta de ética en grandes corporaciones. Y pone como ejemplo el caso de Watergate y Odebrecht. Esto que estoy aquí sombreando ya ahorita en la presentación. El de Watergate. ¿Sí? El de Watergate fue en el periodo de Nixon, si no estoy mal. Ajá, sí. Sí, José Carlos. ¿Qué pasó ahí? Que se robaron documentos, si no estoy mal. Hubo espionaje, ¿verdad? Para favorecer a un candidato presidencial principalmente. Pero bien. Sí, por eso renunció Nixon. Sí, correcto. Ahí les dejo que me investiguen y voy a preguntar al azar en la próxima clase, ya con datos precisos, en qué consistió el dato de Watergate y el de Odebrecht, ¿verdad?
Que queda como tarea para la próxima clase. Entonces voy a tomar un nombre al azar y voy a contestar. Y si este compañero pues no contesta, pues lógicamente le voy a preguntar a otro. Y eso, se están jugando un punto para el segundo parcial. La conciencia de un comportamiento contrario a la ética puede resultar extremadamente costoso para la compañía y para la sociedad en general, trayendo aparejado una posible fuente de pérdida, en caso de no ser tenida en cuenta, con la consiguiente repercusión directa en los resultados de las utilidades. El caso claro que yo les he puesto es el caso de, no solo fue una pérdida, sino que prácticamente una quiebra de la empresa. El caso de Récord, Baterías Récord en El Salvador. ¿Sí? Eso. Como no tomaron la ética en cuenta, la situación se llegó a tales niveles de daño a la sociedad, a las comunidades que estaban alrededor de la fábrica, que el gobierno ya no pudo tapar lo que ahí estuvo sucediendo y tuvo que intervenir esa fábrica de baterías. No pudo. O sea, como dice, trae aparejado una posible fuente de pérdida. En este caso la pérdida fue total porque la empresa fue cerrada. Cuando hay falta de ética en las empresas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O sea, estas situaciones que yo les he planteado, casos que se manejaron a nivel mundial, como el Watergate y el Odebrecht, que se manejaron a nivel mundial, estas situaciones son las que nuevamente han vuelto a darle fortaleza a la ética. A considerar la ética como un mecanismo de control. La inquietud de los, aquí están otros elementos, la inquietud de los mismos ejecutivos que a la hora de tomar decisiones consideran que es una tarea difícil y compleja para la que no están muchas veces del todo preparados. Fíjense, los mismos ejecutivos. ¿Quiénes son los que dirigen las empresas? Los ejecutivos de alta jerarquía. Y hay veces ellos. ¿Qué pasa con estos ejecutivos de alta jerarquía? Que los propietarios de la empresa les exigen resultados. ¿Qué resultados les exigen los dueños de la empresa, los propietarios de la empresa? Utilidad, ganancia. Y yo he tenido la oportunidad de escuchar cuando un empresario dice, a mí no me importa lo que usted haga, lo que yo quiero es ganancia. Lo que yo quiero es ganancia. Eso lo he escuchado yo de empresarios aquí en nuestro país. Yo precisamente cuando estaba en mi desarrollo de mi carrera, tuve la oportunidad de comprar una acción de un banco grande aquí en nuestro país, que hoy, por cierto, ya no existe. En su época fue grande. Y eso me dio la oportunidad de poder asistir a las asambleas generales de socios. Y ahí yo oía a empresarios, cuando le reclamaban al gerente general, a mí no me importa lo que usted haga, lo que queremos son ganancias. Y los ejecutivos a veces no están preparados para eso. ¿Cómo equilibrar entre las exigencias del dueño de la empresa y la ética? Y esto se da en nuestro país. La relación social, que no deja de hacerse sentir con fuerza cuando las empresas son protagonistas de hechos de corrupción. Y aquí tenemos el ejemplo, como digo, de esa compañía que vendía ese producto
para tratarlas, para irrigarlo en los cultivos, que ha provocado esa ola de gente con insuficiencia renal. Ya hay gente que ha muerto por ello, ¿verdad? Entonces, y ahí hay una reacción social también. Y aparte de esa reacción social, otros ejemplos. Ahí acabamos de tener un ejemplo. ¿Qué pasó con la alcaldía de Soyapango? ¿Qué pasó con la alcaldía de Soyapango? Eso es de adentrarse más en el problema. Oscar, dime. Está hablando de la noticia del fin de semana. Ajá. Sí. Ay, que estaba viendo que supuestamente por autoridades de seguridad de la misma alcaldía, en este caso sería el CAM, agredió a manifestantes, pero de forma, o sea, violenta, pues, con armas de fuego y así. Sí, hay videos ahí donde se ve, pues ya, donde se oye y se escucha de que están disparando, ¿verdad? Y que hay un herido y yo no sé si falleció, ¿verdad? Ya no he tenido tiempo de darle seguimiento a la noticia. Pero, ¿será eso? Eso es una reacción social. ¿Contra qué? Contra la posible privatización de los servicios de recolección de basura ahí en Soyapango. Tenemos hoy, este día también en las noticias, apareció otra reacción, donde están pretendiendo privatizar el seguro social. Y hubo una protesta del sindicato de trabajadores del seguro social. Y allí se ve, pues, que incluso, y ahí es una reacción social en defensa de un derecho. La salud es un derecho para todo el mundo. No es una mercancía la salud. Ahí tenemos reacciones sociales. O sea, eso es lo que ha venido provocando el por qué después de que medio mundo, una gran cantidad de la población, eso se demostró con las votaciones que hubo, ¿verdad? Una gran cantidad de la población, después de apoyar al FMLN, ahora le retiran el apoyo y quedan gente que apoyó incluso con arriesgándose a la vida en la época de la guerra interna de nuestro país. Y hoy repudian al FMLN. Esa es una reacción social, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le queda a estos partidos? Volver a la ética y demostrarlo con hechos para que la gente pueda tener un poquito más de credibilidad en ellos. Además, también es de considerar que la ética ha sido incorporada como una materia obligatoria, lo que yo les decía, a las escuelas, universidades y tecnológicas, en las diferentes carreras que se ofrecen. Bien, yo creo que la hora de clase ha concluido. Vamos a terminar esta presentación en la próxima. Solo permítanme un momentito, no se me vayan a ir. Ahorita estoy haciendo la descarga de los que han asistido a clases, se los voy a mostrar. Esto siempre lo hago. Ahí como ustedes, bien, se los voy a compartir.
para que vean que siempre lo hago. Aquí está, miren. Alicia, por ejemplo, se unió a las 16:58. O sea, 58 minutos después. Ah, no, 16, 4:58. ¿Verdad? Y se desconectó a las 5:15 y se volvió a conectar a esa hora. Leslie Karina se conectó a las, faltando un minuto para las 5 y está, y ha continuado conectada. O sea, para que ustedes vean de que el reporte me lo da completito. A la hora que se conectaron, a la hora que se desconectaron. Si volvieron o no volvieron. Y hay otros reportes, ¿verdad? Como ese de que voy a investigar, quién es el que estuvo molestando, sacando a algunos de ustedes. Y si lo descubro, voy a pedir la expulsión de mi clase de esa persona. Y lo voy a anular. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, Lick, fíjese que le quería comentar. Sí, ya que nombró eso, mi nombre es Pablo. Fíjese que no pude, ¿cómo le puedo explicar? No entré a tiempo porque ya estoy acostumbrado a que me aparezca el enlace en el aula. Entonces no sabía que ahora sí nos vamos a estar conectando sin aviso. Por eso entré 35 minutos tarde, algo así. Ajá. Sí, no, siempre desde que comencé con la videoconferencia, yo lo programo y hago el envío para que todos ustedes lo reciban, ¿verdad? Entonces, si no lo reciben, búsquenlo. ¿Alguien más? Ok. Bueno, les agradezco mucho, pues, la... Licenciado, Sí, dime. hola, sí, fíjese que yo tuve un problema, bueno, un problema aquí en la colonia, la verdad, creo que le puede confirmar otra compañera que vive aquí, no me había podido conectar, por eso me pude conectar hasta pasadas las 6, que ya se estabilizó el servicio. Dime el nombre de la otra compañera para verificar si ella le pasó lo mismo. Marcela Rodríguez, no sé, Marcela Okay. Rodríguez. Vale, yo después verifico a ver si coinciden la conexión tuya con la conexión de ella, pues le daríamos crédito a lo que tú me estás diciendo. ¿Alguien más? Bueno, gracias. Ok. ¿Alguien más quiere hacer otra observación, otra pregunta? Ok, les agradezco mucho su